Hola, un gran saludo para usted que está viendo este video. Eh, Bienvenido. En esta oportunidad estaremos hablando de los manómetros. Los manómetros son esos aparatos o esos mecanismos que nos sirven para medir la presión. Y dentro del gas o dentro de redes de gas, redes de aire, agua, dentro de lo que sea, se utilizan los manómetros. O sea, la presión es un parámetro fundamental en muchas ciencias. Para nosotros, en el área de gas, de fluidos en términos generales, es muy importante medir la presión. Es un indicativo. En los campos petroleros, la presión, mantener una presión constante cuando está perforando un pozo es fundamental. Una caída de presión puede indicar eh, un accidente, por ejemplo. Y en términos generales, así funcionan las cosas. Inclusive, pues para nuestro organismo, mantener la presión en un nivel aceptable, eh, pues es salud, ¿no? Bien, de todas maneras, entonces entremos en materia. Vamos a ver lo que es lo que llamamos el manómetro de carátula normalmente, y manómetro de rama abierta. Nos vamos a ocupar de eso y lo vamos a relacionar con lo que son las redes de gas y vamos a hablar de ese término. Hablaremos de la presión manométrica, de la atmosférica y de la presión absoluta y de cuándo se utiliza. Podemos decir que un técnico o un profesional en el área del gas o de ingeniería que no sepa la presión, pues yo creo que estaría como muy perdido, ¿no? Ya que la presión es un tema fundamental. Eh, Bien, empecemos entonces. La presión se define como fuerza sobre área. Es la fuerza aplicada sobre un área. Cuando alguien carga algo en el hombro, entonces está ejerciendo presión. Nosotros mismos cuando estamos parados en el piso de la casa o en cualquier parte, entonces estamos ejerciendo presión sobre el piso porque tenemos la fuerza que es el peso de nuestro cuerpo. El peso de nuestro cuerpo es una fuerza apoyada en un área, el área de la planta de los pies. O sea que usted mismo está ejerciendo una presión en donde está parado. Bueno, entonces la presión está en todas partes, digámoslo así. Existen varios mecanismos para medir la presión, entre ellos está el manómetro de carátula. Manómetro de carátula, este que tenemos aquí, este de acá, este lado, este es el de carátula. Para pedir presiones manométricas, yo lo llamo manómetro de carátula, manómetro Bourdon, en fin. Y tenemos este otro que es el manómetro de rama abierta. Este manómetro de rama abierta que podemos fabricar nosotros mismos y que es muy preciso. Sirve para medir presiones bajas y es muy preciso. Bien, entonces estos mecanismos miden la presión, o sea, miden la fuerza que se está ejerciendo sobre el área. Si hablamos de un fluido como el gas, entonces estaremos midiendo la fuerza con la que el gas está presionando el área de flujo, llamémoslo así. Imaginémonos una tubería taponada. Entonces la presión sobre el tapón será la fuerza que ejerce el gas sobre el área seccional de la tubería, sobre ese círculo, ¿sí? Entonces, esa es como la interpretación. Me interesa mucho el conocimiento de las diferentes magnitudes y unidades aplicadas, pero a casos reales, ¿cierto? La presión atmosférica, otra vez hablamos de presión, entonces es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre nosotros que estamos parados ahí, sobre el área de nosotros, sobre cada centímetro cuadrado de tierra. Ahí es. Entonces, a mayor, podemos decir, la presión atmosférica, que si estamos en la costa, entonces hay más aire encima. Entonces la presión será mayor porque habrá mayor aire, mayor peso, ¿cierto? Mayor masa, mayor peso. Que si estamos en Bogotá, que si estamos en Medellín, porque la cantidad de aire que hay a medida que aumenta la altitud, entonces menos cantidad de aire, menos peso, menos fuerza. Eso es muy importante entenderlo.
Y yo vuelvo y le insisto, imagínese usted, párese en estos momentos, imagine lo siguiente, todo el peso de su cuerpo está apoyado sobre la planta de sus pies. El peso de su cuerpo es una fuerza, ¿sí? Y la planta de sus pies tiene un área, entonces usted está ejerciendo un peso sobre un área, una fuerza sobre un área, entonces eso es una presión. Muy bien, el manómetro de carátula es muy importante cuando nosotros hacemos la prueba de hermeticidad en una red, ¿cierto? Cuando hacemos la prueba de hermeticidad en una instalación de gas para garantizar que no quedaron fugas, entonces esa presión se debe mantener constante. Si hay una fuga, esa presión se cae, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que decir que esa prueba de hermeticidad que normalmente, pues aquí para nosotros es de 30 psi, es presión manométrica. Y es importante entender esto porque es la presión cuando le metemos aire, bien sea con un compresor o a la instalación una vez que la terminamos, o con un inflador, que es lo que más se utiliza, de forma manual, entonces estamos cargando la instalación con aire. Entonces cuando decimos la prueba de hermeticidad, estamos diciendo vamos a medir la fuerza con que ese aire está pegando o dando contra el área de flujo, o sea, contra la cara del tapón interna, por ejemplo. Ese es el concepto. Si se mantiene constante esa presión en toda la red y siendo una red interna, ¿cierto? Siendo la parte interna de una tubería, será presión manométrica porque en este caso la tubería la vamos a conocer como sistema. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos la sangre circulando por las venas y es la misma situación. ¿Cuál es la presión que está ejerciendo esa sangre en el área transversal de las venas? De las venas, de los vasos capilares, entonces es la misma historia. Importante entender ese concepto. Cuando yo puedo medir esa presión interna del sistema, o presión manométrica, con un manómetro lo puedo hacer. En las tuberías, entonces vamos a ver ese manómetro, qué características debe tener, ¿cierto? El manómetro que yo utilizo para mis trabajos en las instalaciones de gas. Bueno, entonces, ampliando ese manómetro, tenemos la carátula y tenemos el valor mínimo aquí. Este era el valor mínimo. 0, tenemos un valor máximo. Vamos, como para entender las cosas, la mayoría de nosotros, me incluyo ahí, entiendo con cifras redondas. Vamos a decir que esto sea un manómetro que va de 0 a 100, ¿sí? Vamos a decir que es un manómetro que va de 0 a 100 unidades de presión. Entonces, ¿qué unidades de presión? 0 a 100 psi, 0 a 100 bar, 0 a 100 milímetros columna de mercurio, 0 a 100 milímetros columna de agua, en fin, unidades de presión, 0 a 100 metros columna de agua. Bueno, eso de las unidades de presión las tuvimos, o si quiere meterle el diente a eso, pues que es muy importante profundizar en el tema. Le voy a dejar en el video ahí en la parte para que usted vaya y consulte adicionalmente a eso, pero son unidades de presión que usted debe manejar si es un buen técnico. No es una opción, es una obligación saber de este tema. Bueno, entonces tenemos aquí de 0 a 100. ¿Qué pasa con la precisión de un manómetro de estos? Un manómetro de esto me marca muy bien en el 25, cuando estamos entre el 25 y el 75% de la lectura. O sea que si nosotros tenemos que esto va desde 0 hasta 100, entonces tenemos que decir que de 0 a 25 no es preciso ese manómetro, porque es el 25%, ¿cierto? Y que tampoco o sea que en la cuarta parte de la lectura, llamémoslo así, en la cuarta parte de la lectura, ¿sí? Por hasta aquí, esta zona que tengo aquí, esto no es confiable, una lectura ahí no es confiable. O sea que en un manómetro de 0 a 100 psi,
Si no me va a servir para medir el 20 psi, no me sirve. Y esto se debe básicamente a que trabaja con un mecanismo de resorte. Entonces, digámoslo así, el resorte no está en el estiramiento óptimo, si lo fuéramos a interpretar, para que la lectura fuera confiable. ¿Sí? Y tampoco es óptimo del 75% para arriba. O sea, si estamos en el 75% en esta zona, supongamos que este sea el 75 hasta el 100. En esta zona, el manómetro, la lectura, cualquier lectura que usted haga del manómetro ahí, no es confiable. Y eso dice la norma. Entonces, en un manómetro de 0 a 100 psi, entonces si vamos a hablar de 80 psi, no me sirve, ese manómetro no me sirve para medir 80 psi. Y el caso, pues, donde funciona este manómetro, entre 25 y 75. O sea, si yo tengo una lectura aquí, entre 25 y 75, es un manómetro confiable. Para leer 50 psi, sí, señor, es confiable para eso. Los manómetros que se utilizan para medir la hermeticidad de las redes de gas van de 0 a 60. Un manómetro de 0 a 60 psi y 30, y nosotros necesitamos medir 30 psi. 30 psi es la mitad, o sea, es el 50%. Y ese 50% está metido en el valor óptimo, entre el 25 y el 75. O sea, que aquí está metido ese 30% que estoy señalando aquí. Eso quiere decir que ese manómetro me sirve. Entonces, a la hora de seleccionar un manómetro para una determinada aplicación, entonces, o sea que a la hora de escoger un manómetro que vaya a utilizar, entonces para redes de gas, entonces deberá un manómetro de 0 a 60 me sirve. Porque lo que va a medir son 30 psi. 30 psi es el 50% de 60, llamémoslo así, entonces ese me sirve. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de seleccionar un manómetro. Este manómetro que se instala precisamente en la tubería, en la cabeza de prueba, ese es me está midiendo la presión interna del sistema, o sea, la presión interna del fluido que está dentro de la tubería. Entonces, una presión interna del sistema. Pero, adicionalmente, también tenemos una presión externa al sistema. ¿Cuál sería la presión externa al sistema? Sería el sitio donde nosotros estamos. Entonces, ¿dónde está la instalación? La instalación está en Bogotá, entonces, afuera de ese sistema que se llama tubería, hay una presión ejercida por la masa de aire que está en ese sitio, allá. Y esa presión también la tengo que tener en cuenta a la hora de realizar cálculos, las memorias de cálculo. O sea que tenemos entonces 3 tipos de presión, como lo habíamos mencionado por ahí en otros videos que hay. Cuando hablamos de presión, presión atmosférica, o sea, presión externa al sistema. Presión manométrica, la presión interna del fluido que está dentro de la tubería. Y presión absoluta, la suma de las dos. Cuando realizamos nosotros los cálculos de la red de gas con la fórmula de Müller, entonces se debe utilizar la presión absoluta. No me sirve la manométrica ni la atmosférica. Y así sucede con muchos casos. Por ejemplo, cuando vamos a calcular cambios de volumen de un fluido debido a que están, o una instalación, por ejemplo, que estuviera en Medellín y se van a llevar el medidor para Bogotá, porque ese medidor sirve, entonces, o de un municipio a otro municipio, de Guarne a Puerto Berrío, porque se va a trasladar el medidor, en fin, lo que sea. La presión que se utiliza para hacer los cálculos, de nuevo, es presión absoluta, no es presión manométrica, ¿sí? Bien, ni atmosférica, hay que tener en cuenta las dos. Bien, visto este cuento entonces, o esta historia, entonces ya sabemos. Existe otro tipo de manómetro que es el manómetro de rama abierta.
Vamos a hablar un poquitico de ese manómetro. Bien, entonces tenemos allí un manómetro de rama abierta. Este es el manómetro de rama abierta. Es un tubito en U, es una manguera en U. Si usted ubica esa manguera en U, la ubica en una regla, la ubica en un tablero, usted corta una tabla, ahí coloca una manguera en U y coloca una regla que le da graduación, entonces tenemos un manómetro de rama abierta. Ese manómetro de rama abierta, entonces, me va a medir la presión con la cual el gas empuja ese fluido y me va a marcar una diferencia de altura. Esa diferencia de altura va a ser la presión que está ejerciendo el gas. Para algunos, ¿por qué estamos hablando de altura? Me dirá alguien, pero ¿por qué estamos hablando de altura? Entonces yo le respondo que la presión se puede traducir en altura. Se puede traducir en altura porque el gas me empuja el líquido y me da una diferencia de altura. Voy a ilustrar. Observemos lo que tenemos aquí. Tenemos un manómetro, tenemos una presión y tenemos la columna de color negro. O sea, esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí. Esto. Eso es el líquido que está en el manómetro. Entonces el gas que está acá en la cámara A y que se expande, trata de ocupar, recuerde que el gas siempre trata de ocupar todo el volumen disponible, entonces se expande, empuja aquí y como consecuencia de ese empuje me va a subir el líquido, me va a empujar el líquido que inicialmente estaba al mismo nivel. Esta diferencia de alturas será la presión con la que ejerce el gas acá. Y adicionalmente a esto, muy importante, tenemos aquí la presión atmosférica que está afuera. Entonces tenemos que la presión del gas, ¿sí o no? La presión del gas será la resistencia, llamémoslo, de este líquido por tener densidad, por tener masa, representada como una diferencia de altura, ¿sí? Más la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos una presión interna de este gas. Entonces ese es un manómetro de rama abierta. Entonces, ¿qué hago yo para medir esta altura? Simplemente monto esta columnita, ¿sí? La monto le monto aquí, por decir alguna cosa, una regla, ¿sí? De tal manera que yo pueda medir esta altura. Entonces esa altura que se mide es la presión. Yo puedo medir, de hecho, la presión la presión de servicio en una estufa de gas. Entonces, en la salida de gas yo puedo colocar un manómetro. Allá en la salida puedo instalar un manómetro como estos. El tubito en U, lo conecto a la red, ¿cierto? Y el empuje lo puedo hacer en una salida de gas. Llego y destapo la salida de gas y conecto este sistema de tubito con una regla y ahí mido la diferencia de altura, ¿sí? Y esa es la presión con la que me llega el gas a ese punto, a esa salida. Normalmente, digamos que son muy precisos, ¿no? Son muy precisos. Usted lo podría diseñar. El problema es la pérdida de líquido, pero si usted lo realiza de una manera apropiada, o sea, alguien, por ejemplo, usted lo puede echar a disolver anilina, ese líquido, que es agua, ¿no? Que es agua. Anilina de color azul para distinguir muy bien la diferencia de alturas. Usted puede fabricar ese manómetro de rama abierta. Es muy preciso, no es costoso comparado con uno de los otros que hay que estarlo calibrando constantemente. Manómetro de rama abierta. Este se utiliza para presiones bajas, ¿sí? Para presiones bajas. Le hago el recorderis que según la norma NTC 3838, las presiones se clasifican como presiones bajas, medias y altas.
En el caso de la prueba de hermeticidad, bueno, vamos a decir que las presiones bajas son hasta 2 psi según la norma. Las presiones medias van de 2 psi a 100 psi y más de 100 psi son presiones altas. Entonces podemos decir que en los casos de manómetros, de presiones manométricas de 30 psi, estamos hablando de media presión. Y cuando hablamos aquí de una reglita normal de escuela, que son 30 centímetros, entonces estamos hablando de centímetros columna de agua, y estamos hablando de que la presión para poner en servicio una cocina pueden ser 23 milibares. Entonces, un milibar es aproximadamente 1 centímetro columna de agua. O sea que tenemos una presión baja, tenemos presiones bajas. Entonces, el manómetro de rama abierta me sirve para presiones bajas. Muy bien, espero que haya sido útil este video. Nos vemos en la próxima.